Hola, hoy vamos a hablar de sangre en la orina o hematuria. La hematuria puede ser macroscópica, cuando vemos que la orina nos sale francamente colorada, o puede ser microscópica, cuando nos informan es en un parcial de orina que hay sangre, o sea, eritrocitos o glóbulos rojos en la orina. La hematuria nunca debe ignorarse. Es un signo de alarma y se debe estudiar porque si bien es cierto que la mayor parte de las veces es por enfermedades que no son peligrosas para la vida, como las infecciones urinarias, cálculos, estrecheces, prostatitis, pólipos o cistitis crónica, pueden ser la única manera de expresarse de enfermedades muy graves como el cáncer de riñón, el cáncer de la vejiga, la tuberculosis, etc. Entonces, ¿qué debemos hacer con un paciente con hematuria? Debemos estudiarlo de la punta del riñón a la punta de la uretra, hacer un estudio muy completo. Lo primero es tomar una buena muestra limpiando muy bien los genitales para que no puedan haber falsas hematurias y hacer un examen de orina en el laboratorio, quienes nos informarán si hay la presencia de eritrocitos o glóbulos rojos en la orina. Y es muy importante que nos informen si los eritrocitos son crenados o si los eritrocitos son redondos normales, porque esto nos va a diferenciar la causa de la hematuria. Los eritrocitos redondos, o sea, hematuria baja, es la que se origina de la parte colectora. Baja no significa vejiga, baja significa que ya ha pasado el riñón. O sea que en cualquier parte, desde la parte colectora, arriba en el riñón, en el uréter o en la vejiga, se está originando esa causa de hematuria. Cuando la hematuria es alta, o sea que los glóbulos rojos son dismorfos, es porque se ha ocurrido un daño a nivel del glomérulo y está permitiendo que pase sangre del sistema sanguíneo a la vía urinaria. Por eso se deforman los glóbulos rojos. Y la causa de esto es un daño a nivel del parénquima renal y debe ser tratada por el nefrólogo. Se deben hacer estudios muy completos porque nos puede llevar a falla renal e inclusive a veces se requerirán biopsias del riñón. ¿Qué estudios debemos hacer ante un paciente con sangre en la orina? Como mínimo, un eco renal. La ecografía o ultrasonografía tiene la ventaja de ser muy económica y no invasiva. Nos permite hacer un diagnóstico muy rápido de quistes renales simples o complejos, si hay o no dilataciones o hidronefrosis, ver si hay cálculos o tumores en el árbol urinario. Tiene una muy baja sensibilidad para lesiones pequeñas en la pelvis del riñón o para lesiones en los uréteres. Todo quiste con ecos sospechosos debe evaluarse con un TAC helicoidal idealmente o con una resonancia magnética nuclear. ¿Qué es la tomografía axial computarizada? Que debe ser helicoidal y multicorte. Es el uso de escanografía que se debe hacer sin y con medio de contraste, que nos va a dar unas imágenes mucho más claras de cuál es la causa del sangrado. Nos va a mostrar muy bien si hay cálculos, si hay tumores, si hay quistes, etcétera, con mucho más fidedignidad que la ecografía. En caso de que haya dudas con una lesión con sospecha de tumor o un quiste que sea raro, la resonancia magnética nuclear renal nos puede dar un poquito de mejor efectividad y especialmente cuando tenemos tumores renales, la resonancia nos va a hablar mejor de cómo está el compromiso de la vena renal y de la cava. Cuando hay dudas en cuanto a lo que hay en el urétero, en la pelvis, podemos hacer una pielografía retrógrada, que es hacer una cistoscopia y ponemos un catéter en el uréter, lo llenamos con medio de contraste y podemos tomar radiografías a ver qué está ocurriendo y nos da una imagen más nítida, podemos detectar algunos cálculos que sean difíciles de encontrar o cálculos en la pelvis radiolúcidos que no se vean fácilmente o tumores que no se vean fácilmente, diagnosticar claramente el sitio de la estenosis ureteral, etc. Citología de orina es tomar una muestra de la orina y verla al microscopio con unas tinciones especiales para ver si se localizan lesiones o células tumorales que nos podrían hablar de que en alguna parte del árbol urinario está escondido un carcinoma urotelial. La cistoscopia es fundamental en el estudio de los pacientes con hematuria.
se acerca prácticamente al 100% del diagnóstico de las causas de hematuria del árbol urinario bajo, o sea, de la vejiga hasta la uretra. Debemos tener en cuenta las cosas que nos va a mostrar la cistoscopia, entre ellas la anatomía de la próstata. Vamos a ver muy bien toda la uretra, vamos a llegar a la próstata, así se ve una próstata cistoscópicamente, el verum montanum, los lóbulos laterales, el lóbulo medio, ver si está muy congestiva, si está agrandada. Con mucha frecuencia los pacientes con hiperplasia prostática tienen varices en la próstata y puede ser la causa de la hematuria, el sangrado de estas varices o encontrar inflamación que sangra. En fin, la hiperplasia prostática en los pacientes ya mayores de 50 años con mucha frecuencia es una de las causas de hematuria por este crecimiento que produce una irritación crónica. En la cistoscopia hacemos un tacto rectal para darnos una idea de cómo está esa próstata también. Descartar otras causas como una estrechez en la uretra. Miren que esto no lo podemos encontrar. Un tubito muy cerrado en la uretra que está produciendo dificultad para orinar y es una causa de hematuria. Ver en el cuello, podemos encontrar fibrosis del cuello, estrecheces a nivel del cuello. E inclusive a veces en cistoscopia podemos detectar prostatitis que no se han descubierto de otra forma. No hemos podido hacer el diagnóstico, que a veces es difícil, y resulta que en la cistoscopia encontramos que el paciente tiene una prostatitis crónica. Otras causas de hematuria en la vejiga, los tumores vesicales, que es una de las principales causas de hematuria no sintomática, por eso siempre debemos investigar. Cistitis intersticial con úlceras de Hunner, otros tipos de cistitis como la cistitis quística, e inclusive nos podemos encontrar cuerpos extraños dentro de la vejiga como causas de hematuria. Y el principal diagnóstico, que es el que más debemos buscar cuando tenemos un paciente con sangrado, es estar seguros de que no hay un cáncer en la vejiga para poderlo detectar en forma temprana. Las otras causas, entonces, los cánceres de riñón, como este que tenemos acá, los cuales se solucionan la mayoría de las veces con cirugía laparoscópica. Otros tumores del riñón, ya no del parénquima renal, sino de la parte colectora, como son los tumores de la pelvis renal, o pueden presentarse tumores del uréter, como en este caso que hemos operado a un paciente que al abrir la pelvis renal encontramos todos los tumores adentro. Cálculos de todos los tipos, de todos los tamaños a nivel del riñón o a nivel del uréter, y estos cálculos coraliformes, que son cálculos muy grandotes a nivel urinario, o inclusive cálculos a nivel de la vejiga, como estos cálculos que se pueden formar cuando la próstata está grande o cuando han habido cirugías previas en que ha podido quedar algún cuerpo extraño, que se forman calcificaciones dentro de la vejiga. Aquí vemos una radiografía de un gran cálculo coraliforme, y estos pacientes pueden estar totalmente asintomáticos y su único hallazgo es sangre en la orina. Otras causas, quistes renales, la tuberculosis, la enfermedad de pielonefritis antogranulomatosa. En los niños podemos encontrar el tumor del Wilms, que es el tumor renal común en los chiquitos. Enfermedades quísticas del riñón, riñones poliquísticos, la hidronefrosis, que es una dilatación del riñón por una estrechez en la unión pielo-ureteral, grandes quistes renales que son causa de hematuria, aunque no sean peligrosos, problemas neurológicos de la vejiga o obstructivos de la vejiga que hacen que la vejiga se inflame, ureteroceles y vejigas neurogénicas como las que ocurren en los pacientes que han tenido accidentes de la columna. Otras causas son el trauma. Siempre que hay un trauma penetrante y que hay sangre en la orina, se debe investigar porque existe el riesgo de que haya una ruptura del riñón o de la pelvis renal. Y traumas cerrados se estudian cuando hay hematuria, siempre y cuando el paciente en algún momento dado haya estado con la presión bajita o esté inestable. Puede haber inclusive hematurias iatrogénicas cuando hemos operado a un paciente y se pueden haber producido lesiones por los equipos que usamos a nivel del uréter o a nivel de la vejiga. Y la realidad es esa, que todo paciente con hematuria, independientemente de la intensidad, debe ser estudiado para brindarle la tranquilidad de que no es nada grave y si lo es, poderla descubrir y tratar oportunamente. Muchas gracias.